Hola Gerardo, muy buenas noches a ti y a toda la comunidad. Sigo el canal desde hace poco y desde entonces me he estado preguntando en si contarles mi relato o no, pero al fin me animé. Espero que sea del agrado de todos. Mi nombre es Arturo, tengo 20 años y soy del estado de Sonora. Lo que les contaré a continuación me sucedió apenas el año pasado. Acababa de terminar la preparatoria y sin pensarlo, pero sobre todo sin buscarlo, hice un negocio que me trajo muy buenas ganancias, así que decidí tomarme un año de descanso para pensar bien en qué hacer con mi vida, si meterme a la universidad o hacer cualquier otra cosa. Gracias al dinero que obtuve en ese negocio, mis padres me dejaron estar en la casa sin hacer nada durante ese tiempo. La verdad, para entonces estaba algo decepcionado de las personas, inclusive hasta de mi familia. Caí tal vez un poco en depresión y ya casi no salía de mi casa. Esto comenzó meses atrás cuando aún me encontraba en la prepa. Ahí fue que empecé a relacionarme con una compañera de mi clase a la que no le hablaba. Nos hicimos muy buenos amigos y fue ella quien me indujo al bello mundo del anime. Para quienes no sepan qué es esto, son dibujos animados básicamente, caricaturas japonesas como Dragon Ball, Naruto, Pokémon, por citar algunos nombres populares, pero hay un sinfín de animes verdaderamente buenos e interesantes. Ya sé que muchos dirán que esas cosas son del diablo o que no te enseñan nada bueno, pero créanme que están muy equivocados, pues aparte del entretenimiento, tienen muchos valores que fácilmente pueden ser aplicados en la vida cotidiana, además de que son historias muy profundas en la mayoría de los casos y te ayudan a incrementar tu intelecto mientras te diviertes viéndolos. También te hacen llorar y reflexionar sobre muchas cosas. En fin, mi amiga Jessica era muy fan del anime y del manga, así que me contagió sus gustos. Por tanto, me la pasaba viendo anime todo el día y la noche igual que ella. A la larga, pude notar cómo eso perturbaba mi sueño. No estaba durmiendo muy bien, pero eso no me importaba. Comencé a tener pesadillas muy extrañas y a veces podía ver sombras en mi cuarto. Yo lo relacionaba con lo poco que dormía, así que trataba de no hacer mucho caso. Después se lo conté a Jessica y ella estaba fascinada, pues le encantan esos temas. Me decía que la invitara a quedarse a dormir en mi casa y un día se quedó. Después de ver mucho anime y jugar algunos videojuegos, nos fuimos a dormir. Ella se quedó en mi cama y yo en un pequeño sillón que tenía. Era la primera vez que una chica se quedaba en mi habitación, por eso me costó un poco de trabajo conciliar el sueño. Sin embargo, ya estaba cerrando los ojos, cuando de pronto escuché a Jessica que intentó gritar. Quise levantarme, pero no pude. Algo me tapaba la boca y no permitía que me moviera. Era una sombra muy grande, como de 2 metros, brazos muy alargados que llegaban casi al piso. Eran 3, el que me sostenía a mí, otro que hacía lo mismo con Jessica y uno que estaba parado, solo como observando. Parecían ser solo sombras sin rasgos. Sin embargo, pude sentir perfectamente la textura de su mano en mi boca. Era rasposa, como si tuviera escamas o algo parecido. Yo no podía mover ninguna parte de mi cuerpo más que mis ojos. Supongo que así es como se siente cuando dicen que se te sube el muerto. Es una angustia y desesperación horribles, no poder hacer nada, ni siquiera pedir ayuda. De repente comenzó a darme mucho sueño. Cerré los ojos y ya no supe nada más. Desperté por la mañana y miré que Jessica seguía dormida. Entonces pensé que tal vez solo se trató de un mal sueño. Pero fue ahí cuando ella también despertó, y lo hizo de una manera bastante alterada. Inclusive hasta soltó un grito. Le pregunté qué tenía, y fue cuando me di cuenta de que no había sido un sueño. Eso que recordaba realmente había pasado. No chingues, güey. ¿Por qué no me ayudaste anoche? Algo se me subió y no me dejaba hablar ni moverme. No vi qué era, solo miré que era algo negro, como una sombra. Quise gritar para que me ayudaras, pero no pude. Ella no se dio cuenta de que yo estaba en la misma situación. Platicamos un buen rato hasta tranquilizarnos un poco y decidimos no contárselo a nadie,
Pues, ¿quién nos creería? Pasaron algunos días y cada que llegaba la noche me entraba un miedo espantoso. Ya no podía estar en mi habitación de forma tranquila. Me dormía con mi perro a un lado de mi cama, según yo, para que me protegiera, pues es un perro grande. Me volví bastante paranoico y mis padres comenzaron a notarlo, pero yo no quise decirles nada. Un par de días después, Jessica me marcó muy temprano para decirme que otra vez le había vuelto a pasar lo mismo de aquella vez en mi casa, pero esta vez en la suya, y además tenía unas marcas en el cuerpo muy extrañas. Me pidió que la fuera a ver y así lo hice. Estando en su habitación, me contó lo que recordaba y me mostró una cicatriz en su vientre. Ella me juraba que jamás había tenido esa cicatriz. Sin embargo, parecía una marca de años, no se veía fresca ni reciente. Tenía trazos perfectos en forma de X. Además, también me mostró unas manchitas de sangre que encontró en sus sábanas al despertar, pero decía sentirse normal, no le dolía nada. Por eso pensé que era puro cuento de su parte, que solo quería asustarme, aunque eso no evitó que me quedara algo intrigado, y cada que caía la noche se volvía un tormento. Créanme, duré como 5 días sin poder dormir. Así que mis padres comenzaron a creer que consumía drogas. Me llevaron a fuerza con un psicólogo para que me ayudara. Estuve yendo a terapia por varios días, hasta que justo el último de esos días, en el consultorio, nos encontrábamos platicando el psicólogo y yo. En eso, él se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, y me dijo: «Muy bien, Arturo, ya me has platicado tus inquietudes, miedos y conflictos, pero ¿qué te parece si ahora hablamos de recuerdos?» «¿Recuerdos?», pregunté. «Sí, como los de aquella noche, cuando tu amiga Jessica se quedó en tu casa. Se veían tan tiernos los dos que no quisimos molestarlos». Sentí un golpe en el pecho y no supe qué contestar. Me quedé paralizado, igual que esa vez. Cuando me di cuenta ya lo tenía muy cerca, cara a cara. Sus ojos estaban frente a los míos y pude ver cómo cambiaban de forma. Se convirtieron en los ojos de un reptil. Incluso alrededor de sus ojos se le hizo muy oscuro. Fue algo inexplicable. Comenzó a decir muchas cosas, que no debía sentir miedo hacia él, que ellos, o sea los de su especie, estaban entre nosotros y que si quisieran hacernos algo ya lo hubieran hecho. Comenzó a reír como burlándose de mí y miré cómo su papada se le movía como si fuera la de una rana o algún tipo de animal. Fue algo perturbador. Me quedé en shock, tanto que ni siquiera pude moverme ni gritar. De repente me tocó la frente y de ahí ya no recuerdo nada más. Desperté en mi casa con un dolor de cabeza muy fuerte y mis padres dijeron que debía entrar a la universidad o buscar un empleo cuanto antes, pues según el psicólogo les dijo que yo estaba consumiendo drogas y que por eso sufría ataques de pánico que me hacían perder el conocimiento. También me prohibieron volver a ver a Jessica porque según ellos, ella era la causante de mi cambio, así que no pude verla por varios días. Hablábamos en secreto por teléfono solamente y me contaba que se encontraba igual que yo, confundida, con miedo, no sabía lo que pasaba. Sin embargo, prefirió mantenerse lejos de mí para no ocasionar más problemas entre nosotros. En los siguientes días siguieron pasando cosas extrañas. Cuando veía la tele se distorsionaba la imagen, las luces de mi cuarto se prendían y apagaban por las noches. Mi perro se alteraba y no le gustaba estar en mi habitación. Así transcurrieron los días hasta que una ocasión me encontraba solo en mi casa investigando en internet qué podrían ser esas cosas que me atormentaban casi a diario. Fue cuando encontré relación con algo llamado la gente sombra. Según lo que leí, eran seres que aparecían en diferentes partes del mundo, con formas muy similares a una sombra, y las personas que las veían experimentaban casos sin una explicación aparente. Incluso algunos desaparecían y jamás se les volvía a ver. Me asusté bastante. Tomé el teléfono y le marqué a Jessica para contarle lo que había descubierto, pero cuando entró la llamada me contestó otra persona.
Jessica, ¿estás ahí? No debes preocuparte por ella. Ya te dije que no queremos hacerles daño. Al contrario, les daremos un bonito obsequio. Ahí se cortó la llamada de golpe y noté que se fue la luz en toda mi casa. De pronto sentí un toque por detrás y de nuevo caí al piso desmayado. Entre sueños, creo, recuerdo unas manos que pasaban frente a mí muy rápido, como haciendo algo. Todo estaba muy borroso y no se distinguía nada más. Entonces desperté, y cuando lo hice, vi que no estaba en mi casa. Estaba entre tierra y algunas ramas. Hacía bastante frío y era de noche. Me encontraba en medio del desierto. Cuando me percaté de eso, me invadió el pánico. No sabía qué hacer ni a dónde ir. No se veía nada más que los montes a lo lejos, así que comencé a caminar. Había un montón de caminitos, veredas que podía tomar, pero por alguna razón me enfoqué en una sola, una que según yo era diferente a las demás. Ni siquiera sé por qué, pero algo me decía que ese era el camino correcto para volver a mi hogar. Caminé por varias horas hasta que me topé con un grupo reducido de personas. Al parecer eran migrantes. Me preguntaron qué hacía yo solo en el desierto, si acaso me había separado de algún grupo y cómo le había hecho para volver hasta ahí. Yo no supe qué responder a nada de eso. Solo le pregunté al que aparentemente era el guía o el coyote cómo hacer para volver al poblado más cercano. Él me dio instrucciones y yo las seguí al pie de la letra. Logré llegar a una estación de policía. Ahí me ayudaron y le marcaron a mis padres para que fueran por mí. Llegaron casi de inmediato, porque resulta que Jessica les dijo dónde buscarme. Cuando me vieron me abrazaron y empezaron a llorar. Me preguntaban dónde había estado, que llevaban 2 días buscándome. Me quedé sorprendido, pero no supe cómo explicárselos. Como no tenía nada, nos dejaron regresar a nuestra casa. Me metí a darme un buen baño y fue ahí que noté que tenía una cicatriz idéntica a la que me mostró Jessica en su vientre, mismo tamaño y en el mismo lugar. Era exactamente la misma. Al día siguiente busqué a Jessica para hablar sobre lo ocurrido. Ella me contó que en un sueño vio dónde estaba yo. Por eso cuando mis papás la buscaron para preguntarle sobre mí, les dijo dónde podría estar. Fue algo muy raro que hasta hoy seguimos sin encontrar la explicación. Desde entonces no he dejado de tener sueños muy extraños. Ya sé que cualquiera puede tener sueños de esos de vez en cuando, pero los míos son todos los días. Es más, no he vuelto a tener un sueño normal desde entonces, relacionado a mi entorno o qué sé yo. Incluso en esos sueños a veces entra a participar Jessica, es decir, ella forma parte del mismo sueño. Es como si los dos soñáramos lo mismo, como si nos conectáramos de alguna forma en los mismos escenarios y al despertar hablamos sobre lo que hicimos en ese sueño. Es como si fuéramos transportados al mismo tiempo a otro mundo. No sé si me estoy dando a entender. De hecho, sentimos una conexión muy grande. Si a ella le pasa algo, yo puedo sentirlo y viceversa. Es algo que no podemos explicar con simples palabras. En la actualidad llevo notas muy altas en la universidad y Jessica también lleva notas excelentes. Nuestros padres se encuentran muy contentos y orgullosos por nuestra amistad, tanto que ya hasta quieren relacionarnos, pero somos muy buenos amigos nada más. Antes de despedirme, quiero contarles uno de esos sueños tan extraños que he tenido. A todos los humanos nos soltaban en una especie de mundo salvaje, donde había todo tipo de animales y bestias que incluso se han extinguido. Todos debíamos luchar por sobrevivir y podía haber familias que eran separadas por la tragedia. De hecho, mis padres morían al ser devorados por un tigre dientes de sable. A los sobrevivientes nos llevaban a una cascada gigantesca, donde en fila debíamos arrojarnos al vacío, y al caer despertabas siendo un mono, pero con un poco de conciencia humana. Así son mis sueños desde entonces, y espero algún día encontrar el significado a todo esto. Les mando saludos y estaré pendiente a que se publique mi relato. Hasta luego.